Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Canal Educa para el nivel sexto básico. Somos las profesoras Valeria Mancilla, Macarena Orellana y Verónica Soto. El tema del día de hoy es siglo XX, la explotación del salitre. El objetivo de esta cápsula es conocer y caracterizar aspectos que definieron el periodo de explotación del salitre. Los materiales que necesitaremos para esta cápsula son lápiz, goma y un cuaderno u hoja para anotar. Y la ruta de aprendizaje del capítulo de hoy es: primero, revisaremos una fuente histórica para introducir el contenido. Luego, te presentaremos las características de las oficinas salitreras. Después, veremos las consecuencias del auge salitrero, proponiendo una instancia de reflexión. Finalizaremos con un resumen de lo aprendido. Recuerda que cuando aparezca esta mano, significa que debes pausar el video y tomarte tu tiempo para pensar. Primera parte de nuestra ruta de aprendizaje: fuente histórica. Recuerda que las fuentes son aquellas de donde extraemos información para construir un relato sobre el pasado. Existen dos tipos de fuentes históricas. ¿Recuerdas cuáles eran? Puedes ponerle pausa al video y tomar tu tiempo para pensar. Primero tenemos las fuentes primarias. Son aquellas producidas de manera voluntaria o involuntaria en la época y sirven como evidencias para él o la historiador o historiadora, como cartas, fotografías, etc. En este caso, es una fotografía tomada en la época, presente en el álbum de las salitreras de Tarapacá, en Iquique, 1889. Las secundarias son aquellas producidas posteriormente y bajo la interpretación de su autor, como los libros de historia, donde tenemos el ejemplo de la Historia Económica de Chile, 1830 a 1930, dos ensayos y una bibliografía, escrito en 1982 por Carmen Cariola Suter y Osvaldo Zunkel. Ahora te presentamos una fuente. Obsérvala atentamente. Esta fuente fue obtenida de Salitre de Chile, afiche de Gran Bretaña e Irlanda, recuperado de la página de Salitre de Chile. La traducción es: los cultivos prosperan con nitrato chileno, el fertilizante natural que contiene elementos esenciales. ¿Qué tipo de fuente es la presentada y por qué? Recuerda que puedes ponerle pausa al video y tomar tu tiempo para pensar. El folleto es una fuente primaria porque fue confeccionada en la época. ¿Por qué crees que el folleto está escrito en otro idioma? Tómate tu tiempo para pensar. El folleto está escrito en otro idioma para vender el salitre en otros países. ¿A quién crees que está dirigido el folleto? Recuerda pausar el video, tomarte tu tiempo para pensar. El folleto va dirigido a compradores extranjeros del salitre chileno. Continuando con nuestra ruta de aprendizaje, conoceremos las oficinas salitreras. ¿Qué es la era del salitre? Es un periodo de la historia de Chile comprendido entre 1900 y 1920. Fue la principal actividad económica del país hasta que se crea el salitre sintético. ¿Qué es el salitre? Momento diccionario. El salitre es un mineral usado como fertilizante y también para fabricar explosivos. La creación del salitre sintético durante la Primera Guerra Mundial fue un golpe para la economía chilena. Estos son antecedentes de la cuestión social. ¿Cómo eran las oficinas salitreras? En estos lugares se extraía el mineral y vivían los trabajadores y trabajadoras, el personal administrativo y las familias de ambos, como se puede ver en la siguiente imagen. Los trabajadores en las salitreras. Los trabajadores venían de diferentes partes del país, migraron junto a sus familias a las oficinas salitreras para juntar dinero y mejorar las condiciones de vida. Las mujeres se encargaban del cuidado del hogar y algunas trabajaban como costureras o lavanderas.
Vivienda de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras vivían en habitaciones al interior de las salitreras. Las viviendas se dividieron según la categoría del trabajador. Había una gran cantidad de personas en el mismo lugar, hacinamiento, además de malas condiciones sanitarias. Recordemos que el concepto de hacinamiento es la acumulación de personas o animales en un lugar reducido o pequeño. Un concepto importante en esta época eran las pulperías. Estas eran tiendas donde los trabajadores y trabajadoras y sus familias podían comprar alimentos, ropa y medicina. Para comprar se usaban las fichas, como puedes ver aquí en la imagen. Estas era el sueldo que recibían los trabajadores y trabajadoras. Al no recibir dinero real, no podían comprar en otros lugares que no fueran las pulperías. ¿Qué elementos crees que han cambiado y cuáles se han mantenido hasta el día de hoy? Recuerda que hablamos acerca de las viviendas, las condiciones de trabajo y la forma de pago y dónde se compraban las cosas. Piensa cómo lo haces tú y cómo lo hace tu familia hoy en día para poder responder a esta pregunta. Recuerda que puedes tomarte tu tiempo para pensar. Ya estamos casi finalizando nuestra ruta de aprendizaje, en donde veremos las consecuencias de este proceso y propondremos una instancia o tiempo para la reflexión. ¿Qué consecuencias trajo la expansión del salitre? La primera de ellas corresponde a la riqueza fiscal. Los recursos fueron invertidos en educación y empresas públicas. La segunda de ellas fue el desarrollo de la industria. Se impulsó el desarrollo de empresas de alimentos y ferrocarriles. La tercera consecuencia es el desarrollo demográfico. Existió un crecimiento de la población en el norte grande. Como última consecuencia está la cuestión social, donde se generaron un conjunto de problemas sociales en la clase obrera. ¿Cómo afectó esta era a las distintas clases sociales? Primero tenemos la oligarquía. Este grupo estaba compuesto por chilenos e inversores extranjeros. Ellos y ellas fueron dueños y dueñas de tierras y empresarios que se beneficiaron de la comercialización del salitre, por lo que aumentaron sus riquezas. A este grupo también se le sumó la burguesía, quienes fueron comerciantes y empresarios que generaron importantes fortunas. Continuando está la clase media, que fue el grupo que más se consolidó en el periodo a través de la educación. Este sector estuvo conformado principalmente por militares, pequeños comerciantes, profesionales, empleados públicos, entre otros. Se concentraron en los principales núcleos urbanos del país. Finalmente, tenemos a la clase trabajadora o clase obrera. Estuvo compuesta por campesinos, artesanos y obreros. Tenían largos turnos de trabajo en las fábricas, sufrieron hacinamiento y vivían en malas condiciones sanitarias. Como mencionamos anteriormente, a pesar de que el Estado invirtió en obras públicas, estas no mejoraron ni aseguraron mejores condiciones de vida de los y las trabajadores y trabajadoras. Por ello, en Chile surgió la cuestión social. Este tema lo veremos en la siguiente cápsula de sexto básico de Canal Educa. Momento para reflexionar. ¿Por qué si el país prosperó económicamente durante la era del salitre hubieron grandes desigualdades sociales? Segunda opinión. ¿Qué es más importante? ¿La acumulación de riquezas o la calidad de vida de los y las trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué? ¿Sabías que? El canal TVN produjo una teleserie llamada Pampa Ilusión, la cual ilustraba la vida en las salitreras. Las grabaciones se hicieron en las oficinas de Humberstone y la trama se centraba en las tensiones entre la burguesía y la clase obrera. Todo esto a través de temas como el clasismo, racismo, machismo e incluso el transformismo. Y cuando se transmitió su capítulo final, tuvo 42,2 puntos de rating. Aquí te dejamos el afiche de la teleserie. Llegamos al final de nuestra ruta de aprendizaje. Resumen. ¿Qué aprendimos hoy? El salitre fue un importante recurso mineral
y de este dependía la economía a comienzos del siglo XX en Chile. Los y las trabajadores y trabajadoras del salitre vivían en las oficinas salitreras, compraban sus pertenencias a través de fichas en pulperías. Hubieron grupos que se beneficiaron de la era del salitre. En cambio, otras personas, como los y las trabajadores y trabajadoras, vivían en malas condiciones. Por último, no olvides que puedes dejarnos tus dudas, comentarios y desafíos en nuestro Padlet. El link lo encuentras abajo, en la descripción de este video. Has hecho un muy buen trabajo. Muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras. Te esperamos en un nuevo capítulo de Canal Educa.